Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad del Seminario Permanente de la Cátedra Goya. Es un placer presentar la conferencia titulada El sector oleícola desde la ingeniería agroalimentaria, relevancia económica, impacto social y optimización ambiental del proceso, que será impartida por el doctor Manuel Parra Rosa. El profesor Manuel Parra Rosa es una de las figuras más destacadas y reconocidas del panorama académico, institucional y científico vinculado al sector oleícola en España. Exrector de la Universidad de Jaén, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercado y director de la Cátedra de Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén. Ha desarrollado una brillante trayectoria profesional dedicada al estudio de la economía agroalimentaria, la comercialización y la valorización estratégica del aceite de oliva. Su trabajo investigador y de transferencia ha contribuido de manera decisiva a posicionar el aceite de oliva no solo como un producto agroalimentario de excelencia, sino también como un motor económico, social y cultural para el territorio. A lo largo de su carrera ha liderado numerosos proyectos, publicaciones e iniciativas centradas en la competitividad del sector, el comportamiento del consumidor, la diferenciación de productos agroalimentarios y la sostenibilidad de la cadena de valor oleícola. Además de su destacada labor académica, el profesor Parra Rosa ha desempeñado importantes responsabilidades institucionales y de liderazgo, impulsando la conexión entre universidad, empresa y sociedad y promoviendo el papel de la innovación y el conocimiento como herramientas claves para el desarrollo del sector oleícola. Su amplia experiencia y profundo conocimiento del ámbito oleícola aportan una visión estratégica e integradora especialmente valiosa para comprender los retos actuales relacionados con la sostenibilidad, la optimización ambiental de los procesos y el futuro de la ingeniería agroalimentaria. Para nosotros es un placer contar hoy con su presencia en este seminario permanente de la Cátedra Goya. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy y compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Pues muchísimas gracias a ti, Amalia. Tengo que decir que Amalia me llamó un día, o guaseamos, y dije, yo estoy encantado de ir allí, si encima me encuentro este público y sobre todo me encuentro con su padre y su madre, pues estoy aquí miel sobre hojuelas, ¿no? Y felicitarte por el trabajo que viene haciendo y felicitarte también a los responsables de la cátedra de Goya, porque en una escuela de ingeniería todavía más, pero yo creo que en cualquier ámbito de la universidad debe haber una conexión cada día mayor entre el tejido productivo y la gente de la universidad, ¿no? De manera que yo también dirijo una cátedra, ahora hablaré un poco y muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Bueno, vamos a ver, este es el guión que yo he preparado. Esto es lo malo que tiene, aquí no es de extrañar, pero siempre nosotros nos preparamos un guión, ¿no? Que voy a tratar de respetarlo lo mejor que pueda, ¿no? Vamos a hablar muy brevemente de la cadena de valor, agentes de relaciones de intercambio. Esta segunda parte no la voy a ver porque me esperaba un público que no supiera tanto de aceite de oliva y aquí veo yo que me puede dar sopa con onda, entonces no voy a cometer la barbaridad de decirles si saben ustedes cuánto aceite de oliva en el mercado de origen, en el mercado de destino, lo haré muy de pasada, ¿no? Hablaremos de la oferta, de qué es lo que está ocurriendo en el sector, de la perspectiva de la oferta y ahí haré una mirada desde la ingeniería, esto casi es de perogrullo, cómo las distintas ingenierías han contribuido y siguen contribuyendo a la mejora del sector productivo, ¿no? Desde la ingeniería agronómica, la informática, la eléctrica, la mecánica, lo vamos a ver. Después hablaremos de demanda. Claro, yo soy profesor de marketing, de manera que lo mío es hablar de los consumidores, de la demanda, y luego hablaremos de estrategia para una agricultura más competitiva, del campo a la mesa, y haré unas reflexiones sobre lo que yo creo que deben ser los pasos que tiene que seguir dando el sector, ¿no? Tengo que decir que esta charla yo la había preparado también para un público también de más estudiantes, y como yo sé, aunque sé que lo que estoy aquí es seguir estudiando, pero seguramente haré algún cambio. Bueno, esta es la cadena de valor del aceite de oliva. Yo siempre me gusta hablar de aceites de oliva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aceites de oliva, la gente me pregunta a veces lo que no sabe, pero ¿cuánto aceite de oliva hay, no? Y ya me da pie a enseñarle yo un truco que también lo voy a decir aquí, por si sirve. También es un acto de divulgación científica para ver si sirve y es útil para explicar estas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que tenemos un sector industrial, Mazara Primera Transformación, tenemos operadores, tenemos refinería, tenemos envasadoras, muchas de ellas en Almazara, tenemos extractoras, tenemos el sector comercial, tenemos un montón de industria emergente, esto que hablamos ahora de los subproductos, a mí no me gusta llamarles subproductos, les llamo coproductos del olivar y aceite de oliva, porque
el PSU tiene una connotación de menos importancia, de rebaja, ¿no? Yo cada día le hablo ya, esto he visto que lo tengo que corregir, pero me gusta hablar de coproductos del olivar y aceite de oliva. Hablábamos antes del Instituto de la Grasa, es un referente en todo lo que tiene que ver con buscar nuevos ingresos derivados de la gestión del olivar y del aceite de oliva, ¿no? No me estoy refiriendo al hueso, al orujillo, ni siquiera a la energía, me estoy refiriendo a todos los componentes menores y todo lo que ahí se está obteniendo, ¿no? De manera que yo siempre hablaré de aceite de oliva, ahora veréis por qué, y de coproductos. Pero esto da idea de la complejidad del sector, de esta cadena de valor. Y dentro de la cadena de valor tenemos muchas cadenas de valor. Una es la cadena de valor del virgen extra, otra es la cadena de valor del virgen extra ecológico, otra es la cadena de valor del aceite de oliva, otra es la cadena de valor del virgen. De hecho, nosotros le hicimos al Ministerio la cadena de valor del aceite de virgen extra, que se aprobó, y eso es raro por mayoría en los observatorios de la cadena, por mayoría no, por unanimidad, en los observatorios de la cadena, pero desgraciadamente después ya no se ha vuelto a hacer, ¿no? Y no tenemos número que nos digan qué está ocurriendo en la cadena. No para culpar a unos u otros, ¿no? Que ese es el debate que muchas veces sale en la prensa y las organizaciones agrarias. No, es bueno conocer los números de la cadena para que las empresas se autoanalicen. Es decir, si el coste de envasado está en 0,30 y tú tienes un coste de envasado de 0,40, pues mírate al espejo a ver qué pasa ahí, ¿no? Para eso es para lo que nosotros hemos manejado estos temas. Tipos de aceite. Ya lo sabéis que en este tenemos dos mercados, mercado de origen, mercado en destino. ¿Dónde se vende la mayoría de aceite? Mercado de origen. Para que haga una idea, la provincia de Jaén, que es la mayor productora del mundo, que tiene una media, digamos, de 300.000, en el peor del año hemos llegado a tener 280.000 toneladas, ¿no? O sea que muchísimo, pues vendemos el 80% a granel, ¿de acuerdo? Y eso es un reto que tienen los productores, cada día tener una mayor presencia en los mercados de aceite envasado, ¿no? Y de hecho, en la provincia de Jaén, que sufre un despoblamiento que no lo sufre ninguna provincia andaluza, porque no solamente se despuebla los hábitats rurales, que eso puede ser común a lo que ocurre en Sevilla, seguro que sin yo ver datos demográficos, pues los pueblos de la sierra se están despoblando, ¿no? Pero la provincia en general no, porque tiene luego un núcleo que atrae, ¿no? Como puede ser la propia Sevilla, Dos Hermanas o estos municipios más grandes. No, en Jaén, la paradoja es que se despuebla los pueblos de la Sierra de Cazorla, que eso puede ser entendible, pero es que se despuebla Jaén Capital, se despuebla Linares, se despuebla Andújar, y eso ya es menos entendible, ¿no? Y yo trato de buscar siempre una conexión entre lo mal, o lo poco mal, o lo poco bien, que gestionamos el sector en la provincia de Jaén, que no propicia el que la gente se pueda quedar, ¿no? Y asistamos a una especie de diáspora de talento que reproducimos lo de los años 60, desgraciadamente, con un sector, como ahora veremos, que la demanda mundial crece, crece y crece, aunque también con matices. Y luego tenemos el mercado intestino, y en el mercado intestino lo que tenemos es el aceite virgen extra, como sabéis, el virgen, y el aceite de oliva, que en realidad no se llama aceite de oliva. Por eso yo me gusta hablar de aceites de oliva, ¿eh? Se llama aceite de oliva guión, contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceite de oliva vírgenes, pero claro, ese nombre es tan largo que lo hemos subsumido todo en aceite de oliva, ¿no? Luego, digamos que hay tres aceites de oliva. El aceite de orujo de oliva es un aceite excelente, pero no es un aceite de oliva, ¿de acuerdo? Y muchos de mis colegas, cuando yo veo presentaciones, también meten al orujo de oliva como un aceite de oliva, y me dice, esto es que viene de la oliva. Digo, hombre, ya, claro, ¿eh? Pero no es, porque entre otras cosas tenemos un interprofesional del aceite de oliva español y otro del orujo. Si fuese el orujo un aceite de oliva, no habríamos tenido que inventar otra profesión. Y cuando yo tengo que explicar esto es muy complejo, porque los aceites de oliva son los únicos alimentos que, para venderlo con un determinado etiquetado, algunos de estos tres, porque en el mercado de origen hay otras figuras, pero cuando yo trato de vender algo con estos tres, es el único alimento que tiene que pasar dos controles, unos parámetros físico-químicos y unos parámetros organolépticos. Ahora la profesora Luque ha ideado un proyecto muy interesante, porque ahí tenemos siempre un debate sobre el tema de la cata, ¿eh? Y a veces aceites que unos catadores dicen que son virgen extra, otros dicen que son virgen. Y bueno, hay un pequeño lío que tratamos de buscar medios tecnológicos, tecnología que permita evitar ese lío, ¿no? Es verdad, yo soy muy sincero, estoy en la universidad y no voy a mentir. Yo siempre le digo a la gente que no hay que abdicar de las cuestiones organolépticas.
creo que para los aceites de oliva viene muy bien que tengamos físico, químico y organoléctico. Ahora, organoléctico no significa catadores. Organoléctico significa catadores mientras no tengamos otra cosa mejor, pero que sigamos indagando, como la profesora Luque está haciendo y otra gente también lo viene haciendo con la nariz electrónica o cualquier tipo de procedimiento que nos permita evitar esas discusiones, ¿no? Y cuando a mí me preguntan qué diferencia hay mis estudiantes, o cuando vi un congreso, claro, yo soy el tío del aceite, pues cuando vi un congreso con mi colega, siempre me busca y dice, oye, es que yo consumo tal, no sé cuánto, y digo, mira, tú vas a una cafetería y dice, zumo de naranja natural, y si te exprime la naranja muy poquito y la naranja está muy bien, pues eso es un virgen extra. Si te le exprime un poco mayor ya, pues es un virgen. Esto es el orujo. O tú puedes pedir Fanta de naranja. Y la Fanta de naranja es también algo que está muy bien. No es un proceso natural, pero es lo que más se vende en España, ¿no? Y no entramos en las diatribas. Como este tema de las denominaciones son muy confusas, porque ha habido una especie de jungla semántica. Bueno, esto lo adelanto, ahora volveré sobre esto. En el año 2000, aquí, en el Instituto de Estudios Jiennenses, yo hice la lección inaugural y le llamé las denominaciones de los aceites de oliva y la orientación al mercado. Ahí lo que nosotros decíamos es que manejáramos heurísticos. Como la gente es muy difícil que entienda un virgen extra, un virgen, un oliva, incluso con el ejemplo este del zumo de naranja, pues entonces nosotros proponíamos, incluso lo publicamos en varios sitios, hicimos, bueno, ¿y por qué el aceite de oliva virgen extra le ponemos 5 estrellas, al aceite de oliva virgen le ponemos 4, al aceite de oliva 3, y se acabó la discusión? Cualquiera, si no nos gusta la estrella le ponemos 5 aceitunas, 4 aceitunas, 3 aceitunas, cualquiera que llegue a un supermercado, no hace falta saber de polifenoles, saber de acidez, saber de el K270, saber de que esto sabe a higuera o a yoza, sino que simplemente ve esto y ya se sabe que un virgen extra es mejor que un virgen y un oliva. Y luego decide uno lo que quiera. Cuando yo voy mucho a Madrid, no siempre voy a un hotel de 5 estrellas, nunca. Ni de 4, a veces voy uno de 3. Si voy a llegar a las 9 de la noche, es invierno, quiero uno de 3, pero que esté en el centro, que me voy a tomar una cerveza cuando llego, porque al día siguiente me tengo que ir. Me dice, que no tiene gimnasio. Digo, menos mal, menos mal que no tiene gimnasio. Ahora, si estuviera allí una semana, ya me lo pensaría, buscaría algo, pero por lo menos el consumidor, y nosotros estamos trabajando mucho en lo que se llama heurísticos, atajos mentales, atajos cognitivos, para que el consumidor infiera a través de la palabra unos significados que la asocian con las bondades del producto, ¿no? Esto llevamos bregando el año 2000, esto no se va a conseguir. ¿De acuerdo? O sea, que podemos estar otros 20 años bregando, no. ¿Por qué no se va a conseguir? Pues porque hay algunos agentes que legítimamente quieren confusión del consumidor. ¿De acuerdo? Así. Y cuando el consumidor está a veces confundido, pues bueno, ya está, ¿no? Y lo que yo voy a hablar hoy aquí, gran parte de los datos, está sacado de este libro que es de la cátedra, de la Caja Rural. Esta es la página web de la cátedra, ahora haré un pantallazo. Y todos los años nosotros hacemos un informe anual de coyuntura del sector oleícola. De manera que lo podéis descargar de esa página web. Voy a sacar aquí varias monografías de la página web, ¿no? La hacemos todos los años y tiene dos partes, una que son análisis de la oferta, análisis de la demanda, etcétera, incluso las TIC en el sector oleícola, y luego dedicamos un apartado a monográficos. Estamos en Jaén, dedicamos siempre un monográfico a la PAC, la Política Agrícola Común, ver cómo está evolucionando y qué impacto está teniendo en la provincia, pero por ejemplo este año llevamos un tema de ecológico, el año pasado llevamos un tema de oleoturismo, y si tratamos de abordar varias vertientes, ¿no? Y esta es la página nuestra de la cátedra, hacemos muchas cosas, lo que no hacemos es meterlas todas. Ese es ahora el gran hemos contratado a una persona para que actualice todo lo que hacemos en torno a la cátedra, ¿no? Porque muchas veces no la tenemos actualizada. Bueno, este es un gráfico muy conocido. ¿Qué está ocurriendo con el olivar en el mundo? Se está expandiendo. Se supone, esto es muy difícil de saber, ¿no? Pero datos del Consejo Oleícola Internacional hablan de 11.500.000 hectáreas de olivar en todo el mundo. Claro, tengo que deciros que en Alaska todavía no hay olivo. El día que haya olivo en Alaska estamos mal vamos, pero ya sabéis lo que pasa con los sistemas estos informáticos. Cuando pincha pues un mapa, Alaska, Estados Unidos, y aparece en Estados Unidos si hay olivo y se consume, ahora veréis que mucho ya.
Y lo que ha habido una expansión del olivar a 66 países ya. Es verdad que ahora veremos que el grueso está en la cuenca del Mediterráneo. Esto sigue siendo y seguirá siendo digamos, la región donde más se van a producir aceites de oliva durante mucho tiempo, pero ya veis la expansión que hay, ¿no? en muchos sitios. Estos son los países más importantes por superficie de la cuenca del Mediterráneo: España, Túnez, Italia, Grecia, Marruecos, Turquía, Siria, Argelia, Portugal y Egipto, todos de la cuenca del Mediterráneo. Esto es la evolución que ha habido en la producción y esta es la superficie. La producción, fijaos que hablamos siempre de que el olivo es un árbol becero, es decir, que si produce un año, el año siguiente no produce. Eso se está ya limando mucho, ¿no? Eso ocurría antes. Yo iba a la aceituna, claro, cuando estaba estudiando y era joven, y estábamos dando palo al olivo en el mes de marzo, abril incluso, no había tanta mecanización. Si tú le estás arrancando la aceituna en el mes de abril, que es la floración, pues evidentemente ese árbol no florece, y el año que viene no te echaba nada, absolutamente nada, imposible, ¿no? Pero eso se ha ahora limado mucho por incorporación del regadío. Aquí ha tenido mucho que ver tema de ingeniería, evidentemente, por el adelanto de la cosecha. La cosecha, adelantarla, antes era muy habitual empezar la recolección después de la concebida, el 8 o 10 de diciembre o incluso más tarde. Ahora la gente está, según variedades, está recolectando en octubre para el aceite temprano, en noviembre para el aceite. Y ese adelanto ha sido providencial porque, a diferencia de lo que pensaban nuestros padres, pues ese adelanto es buenísimo porque te da más calidad, te evita incluso problemas laborales, que los hay, porque tenemos dificultades para mano de obra. Si la concentramos todo en el mes de diciembre, enero, estamos compitiendo todos por unos pocos trabajadores, eso te permite secuenciarlo mejor. Y luego además tú le has arrancado las aceitunas en octubre, en noviembre, en diciembre, el árbol se recupera y evidentemente si viene luego una buena climatología, como la que está viniendo este año, pues puede tener una floración muy importante. Luego esta volatilidad se está evitando. Estas son las dos campañas aquellas tan nefastas que tuvimos, en lo que hubo una bajada enorme de la producción, luego ha habido una recuperación. Y ahora lo que hay es mucha especulación, que si va a ser 1 millón no sé cuánto, que si va a ser 1 millón no sé qué, que si tal, y eso tiene una influencia en los precios. Este es un sector muy complejo en ese sentido. Esta es la evolución de la producción en el mundo, una tendencia creciente. Fijaos que he puesto aquí la campaña 90-91. Los aceites de oliva se funcionan por campañas. 1 de octubre, 31 de septiembre, ¿vale? Pues en la 90-91 se producía en el mundo 1.500.000 toneladas más o menos, ahora se producen 3.200.000, 3.300.000 toneladas. Venimos oyendo hace muchísimos años que en España se van a producir 2 millones de toneladas, eso todavía yo no lo he visto, no creo que lo vea, porque es verdad que el olivo también está ahora siendo sometido al cambio climático y se va atenuando esa tendencia, ¿no? Pero esta es la producción de la Unión Europea. Claro, son líneas paralelas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un peso enorme sobre la producción mundial. Y esta es España, que también tiene cierto paralelismo porque esto demuestra la influencia de España en el concierto mundial. Mientras que otros países productores como Grecia, como Italia, van disminuyendo, es verdad que surgen otros, Turquía por ejemplo, muy potente, Siria incluso, muy potente en los últimos años, ¿no? Y esta es la media de varias campañas. España aporta el 38-21, la campaña, 3 últimas campañas, 1.300.000 toneladas. España llegó a producir 1.800.000 toneladas en su época, hace no mucho, 4 o 5 campañas, creo recordar. Turquía se aporta el 13-33, Túnez, de estas campañas. Túnez, el 10, Grecia, otra vez se repiten aquí, como veis, lo que hemos puesto de la cuenca del Mediterráneo. Por eso, aunque ha habido expansión, y es bueno que la haya, porque cuando se expande el olivar en determinadas regiones, ocurre que esos consumidores que no estaban habituados a ese tipo de producto empiezan a consumirlo, pero sigue siendo deficitario, por lo tanto necesita importar y ser de España importante, ¿no? España produce, ahora lo veremos, como media, aquí lo tenéis, 1.300.000 toneladas. La producción media, si analizamos campañas más, sería alrededor de 1.500.000 toneladas, pero consumimos menos de 500.000 toneladas. Para nosotros todo lo que sea abrir mercado nos viene de perla, y todo lo que sea aranceles, todo lo que sea restricciones nos viene muy mal, por una obviedad, ¿eh? Digo esto porque también está ahora en debate mucho Mercosur, la India. Como estamos en la universidad, después daré yo mi opinión sobre Mercosur, ¿no? Bueno, ya lo adelanto, para mí Mercosur es positivo.
en aceite de oliva. Si tuviera vaca de carne, diría exactamente lo contrario, pero el aceite de oliva para mí. Otra cosa es que no comparta el acuerdo. El acuerdo sabéis que entra en vigor, pero es un acuerdo que está todavía condicionado a lo que ocurre en los tribunales, pero entra en vigor. Y lo que no me gusta del acuerdo es que ellos, los productos, entren en aranceles ya y nosotros tengamos un periodo transitorio. Eso no. Eso tendríamos que tener las mismas condiciones, ¿no? Pero el acuerdo en sí nos abre un mercado, no era argentino, pero Argentina siempre ha exportado, ¿no? Pero sí nos abre Brasil, que es un mercado de 80 y tantos millones ya de kilos, son palabras mayores, ¿no? Y si no abre Brasil, no puede abrir a través de Brasil Estados Unidos. Uruguay es muy pequeñito, eso hace en calidad, pero es muy pequeñito, ¿no? Esto es un asunto clave en el que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, los distintos costes de los distintos tipos de olivar. Hay una tipología de olivar que está más o menos aceptada, que es esta. Nosotros ahora explicaré un poco que hacemos algo diferente. El olivar tradicional no mecanizable, el mecanizable de secano, el mecanizable de regadío, el intensivo de secano, el intensivo de regadío, el superintensivo. Ahora ya hay otras clasificaciones, que si de alta densidad, que si de densidad media, que tal y cual. O nosotros, que lo que hacemos es calcular los costes individualmente. Si tenemos un programa informático que nos permite calcular los costes en función del tipo de olivar que tiene y en función de cómo lo gestionas. No es lo mismo gestionarlo con mano de obra familiar que no gestionarlo con mano de obra familiar. No es lo mismo que tú tengas ciertos aperos que te permitan determinadas labores de cultivo y otro no lo tiene. Y tenemos ahí un estudio que lo hemos plasmado en este libro, que también está. Es verdad que esto está vinculado a la provincia de Jaén. La provincia de Jaén, ahora que he venido yo para acá, en conjunto como territorio, es la más productiva de España, porque tenemos el 25% de superficie y producimos el 40%. Luego, evidentemente, significa que tenemos muy productiva. Pero en la provincia de Jaén no está proliferando mucho el superintensivo. No tiene nada que ver cuando venimos el camino que yo he hecho hoy, ¿no? Y si me hubiese ido para Málaga igual, ¿no? Toda la expansión del superintensivo cerca de Córdoba, evidentemente toda la campiña de Écija, Osuna, incluso aparte de Estepa, incluso hasta Carmona casi, ¿no? Eso no lo estamos viviendo en Jaén. Por lo tanto, el peso que ahora tiene Jaén del 25 al 40, eso va a disminuir, obviamente, ¿no? Tendremos que hacer otras cosas. Y nosotros trabajamos mucho desde la cátedra en el tema del olivar tradicional, por eso acabaré un poco con esa exposición, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los costes, como veis, y estos son de la campaña 19-20, pues son unos costes muy diferentes, de 5 euros el kilo producir un olivar tradicional no mecanizable hasta 1,89, esto ahora ha subido por el tema de los fertilizantes y demás, ¿no? Pero la diferencia es abismal entre los costes de un superintensivo y los costes que puede tener un tradicional, y depende qué tipo de tradicional tenga, ¿no? Yo traía aquí algunas fotos, pero antes me gustaría decir lo siguiente. ¿Qué cambios estructurales ha habido en la oferta? Primero, la modernización del olivar. Cuando hablo de modernización del olivar, no me estoy refiriendo exclusivamente a pasar a intensivo, superintensivo, olivo de una pata. Me estoy refiriendo también, por ejemplo, a la incorporación del regadío. Ha sido brutal. Ahora nadie habla de esto, ¿no? Dice, superintensivo necesita también agua, ¿no? Puede haber un intensivo sin agua. Yo cuando iba al campo, siempre me acuerdo de mi padre, íbamos a cavar los olivos, cuando entonces se cavaban los olivos, aquello tenía tela, y yo le decía a mi padre, papá, le llamaba papá, le decía, papá, ¿por qué habéis plantado 80 olivos de 3 pies y no 240 olivos de un pie? Eso es una intensificación, es más racional. Tú tienes 240 olivos de un pie, evidentemente le da la luz, por más parte del olivo te va a producir más. Obvio, ¿no? Mi padre me cortaba rápido y me decía, ¿tú quieres cavar 80 o 240? Se acabó la discusión. Claro, no eran tontos nuestros padres. Para que unían patas porque no tenían medios mecánicos. Entonces era más fácil cavar un olivo y tú juntas patas que dispersar esas patas porque tienes que cavar más. Tiene que abonar más, es obvio, ¿no? Ahora cualquiera que herede unas tierras, compra unas tierras y quiera plantar olivo, no se le ocurre plantar olivo de 2 pies, lo haría de un pie, hablaría luego de cuánto intensifica, qué variedad pone, lo que sea, pero la discusión está ahí, está en la otra parte, ¿no? De un tiempo a esta parte
todo lo que tenga que ver con la agricultura de precisión. Ahora hay una explosión de empresas, ¿no? Ahí en Jaén ya estamos, bueno, en Jaén, en muchos sitios, ¿no? Con drones que fertilizan y con drones con cámaras espectrales para ver qué pasa con el regadío, qué sensores hay ahí. Incluso estamos probando a ver si somos capaces de recolectar, fijaos, derribar aceituna con drones. Un dron muy potente, se pone arriba del árbol y con el viento a ver qué pasa, ¿no? No estamos teniendo buenos rendimientos. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos un problema de mano de obra fundamental. No hay gente para la recolección. Y como estamos en la universidad, lo pongo entre paréntesis, ¿cómo es posible que en un territorio andaluz, con un paro de un 20 y tantos %, no encontremos gente? Pero eso es para otra cosa, ¿eh? Es la que te aconsejo que no te metas, ¿vale? Bueno, la digitalización y ahora también la IA, los sensores, evidentemente la automatización en la industria oleícola. Ahora estamos trabajando también con gemelos digitales, ¿no? Haciendo ahí cosas de interés. La automatización hace mucho tiempo que está hablaba antes de Fox, ¿no? Podemos hablar de IMS, de un montón de empresas que trabajan en la automatización y robotización, por ejemplo, de las envasadoras también. La apuesta por la calidad del aceite de oliva, esto para mí es lo más relevante, sobre todo para el olivar tradicional. Si no puedes competir vía precio, tendrás que buscarte la vida de otra manera. Y es verdad que el olivar superintensivo pues tiene bondades, pero también tiene debilidades que no las tiene un olivar tradicional, y por lo tanto veréis que en la última parte si tenemos tiempo de dedicar a eso, ¿no? Y luego la diversificación concéntrica, que yo inventé este término. Hay dos tipos de diversificación en los negocios. Una diversificación pura. Goya obtiene beneficios y dice, voy a comprar hoteles, no tiene nada que ver con su negocio, es una diversificación pura. O una diversificación concéntrica que dice, bueno, pues yo con los dineros, los beneficios, voy a meterme más en temas de coproductos, o voy a meterme en temas de oleoturismo. Eso es una diversificación concéntrica porque está en el radio de acción de la propia industria. Es una diversificación, pero muy cercana, ¿no? Que se está haciendo mucho todo el tema de la economía circular. El olivar ha sido un paradigma de economía circular hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Pues, siguiendo con mi padre, yo iba con mi padre, cortaba, podaba aquello, los palos grandes los llevábamos a la casa porque no teníamos las calefacciones tan espléndidas que ahora tenemos, y necesitamos esa fuente de energía calórica, y con la astilla, una de dos, al ganado, o hacíamos picón, ¿de acuerdo? Un biochar de aquella época, ¿no? Hacíamos aquello que yo le ayudaba para que no se incendiara, y ese picón lo llevábamos en sacos a casa, se aprovechaba todo. Mi madre con el aceite que se reutilizaba hacía jabón, y ahora tenemos unos cosméticos espléndidos también de eso. Hacemos compost, podemos hacer muchas cosas en torno al olivar, y es una fuente de renta, porque yo creo que el olivar va a tener 4 fuentes de renta. Uno, evidentemente, estamos hablando de olivar de almazara, no de aceituna de mesa, pues los aceites de oliva. Otro van a ser los coproductos, si lo hacemos bien. Otro, los créditos de carbono, y esto es un melón que hay que barajar muy bien, otra fuente de renta. Y otro, aquellos olivares que reúnen determinadas características, ayudas PAC o ayudas de otro tipo. Aquellos olivares que generen bienes públicos, pero que el mercado no es capaz de remunerar, no pueden competir con otro tipo, pero generan bienes públicos. Entonces, los ciudadanos tenemos que pensar si conviene preservar esos bienes públicos y que parte de nuestro impuesto vayan a esos bienes públicos o no. Eso es un gran debate también que hay ahora en la PAC, ¿no? Bueno, esto, como creí que iba a tener un público menos experto, pues lo había traído, ¿no? Para que vieran campos de oliva. Esto es un olivar tradicional, está bien. Esto es un olivar muy marginal, tradicional pero muy marginal, ya muy de sierra. Esto es un olivar que a mí me encanta esta foto, un olivar como tiene que estar, con biodiversidad, y eso evidentemente tiene una externalidad de que no lo tienen otros. Esto es un olivar intensivo y esto es un olivar superintensivo. Esta es una foto de Australia. Yo estuve allí una vez dando unas charlas y allí me encontré una finca de 5.000 hectáreas bajo una linde. Increíble, ¿no? Y se recolectaba así, claro, con cabalgantes, como las que todos conocéis ya, para el superintensivo, ¿no?
Bueno, esto es lo que antes hablaba de agricultura de precisión. Estoy en una escuela de ingeniería, no voy a cometer la barbaridad ni siquiera de explicar lo que ahí aparece. Todos lo conocéis perfectamente, pero se están haciendo ya muchísimas cosas. Esto es un artículo que nos acaban de publicar hace 2 días, en el que hemos intervenido ingenieros, informáticos y economistas para tratar de una finca. Ahora mismo una finca se trata como un todo. Y nosotros queremos que se trate de forma segmentada, porque los olivos son diferentes en cada lugar, ¿no? O por lo menos parte de esos olivos, ¿no? Por la temperatura, por el tipo de suelo. Es lo mismo que en marketing. En marketing no se nos ocurre tratar a todos los consumidores igual, segmentamos el mercado. Bueno, pues vamos a tratar, y hemos hecho un artículo donde elaboramos un índice para ahorrar coste en el tratamiento de esas fincas, ¿eh? Esto es una automatización, que es algo que se ha hecho en las almazaras. Y este es el curso al que antes te decía, Alejandro, que vamos a hacer en Baeza, que 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, le hemos llamado Digitalización e Inteligencia Artificial, la cadena de valor del aceite de oliva del campo a la mesa, porque va a haber gente que primero hable efectivamente de la digitalización en el campo, otra gente, básicamente de la Universidad de Córdoba, que esto lo llevan trabajando hace tiempo, que nos hablen de las almazaras, y la última parte, que hablaré también al final, de la comercialización, la digitalización y la comercialización también, que a veces esto se olvida, pero tiene también su importancia. Y esto es la apuesta por la calidad que ha hecho este sector. Esto es barriendo para casa, claro. Estos son los Jaén Selección del este año 2026. La Diputación Provincial de Jaén hace como 20 años tuvo una feliz idea para que Jaén hiciese calidad. Jaén no hacía entonces calidad. Jaén lleva siendo calidad eso 20 años, y ahora efectivamente pues los aceites de la provincia de Jaén y los picuales, que antes eran muy denostados, pues resulta que ahora ganan muchos premios y tal y cual, ¿no? Bueno, y esta es una vía. Estos son los 8 que han salido este año ganadores del Jaén Selección. No este año, este es el año pasado. Estoy viendo que este es el año pasado, pero bueno, es igual, este año el pasado, para que veáis un poco la apuesta que se ha hecho por la calidad, con un packaging que no tiene sentido empaquetar esto aquí si no tiene dentro una cosa potente, Esto muchas veces me dicen, bueno, es que se le pone un buen envase, dale, puede engañar una vez, pone un buen envase y la gente, efectivamente, el envase le atrae, utiliza el consumidor heurístico y dice, un buen envase tiene que haber un buen aceite, y luego no le damos un buen aceite, se acabó, no va a comprar más, y encima con las redes sociales pues te van a viralizar y te van a machacar, no tiene sentido, ¿no? Estos son magníficos aceites, ¿no? Aceites tempranos, estamos hablando de una categoría. Esto de los aceites premium, temprano, algo que habría que regular también. No sea que a alguien se le ocurra coger el aceituna en febrero y decir que es un premium, El Ministerio de Agricultura quería acabar con el término premium, y nosotros lo que hemos dicho es que no, que lo regule. Que no acabe con él, pero que lo regule, que lo regule. Habría que pensar cómo, pero regúlese, no acabe con ese término, ¿no? La apuesta por la calidad para mí ha sido lo más sorprendente en los últimos 20 años. Es verdad que hemos hecho cosas en el campo esta que he dicho antes, no lo de la agricultura de precisión y la IA o robotización en la almazara, que eso ha sido más temprano, a lo mejor de 7 o 8 años vista, y algunas cosas menos, pero desde luego todo lo que tiene que ver con la calidad, que lleva ahí una amplia trayectoria. La Diputación lo hizo muy bien, porque lo que hizo fue, si no hacemos calidad, vamos a incentivarla, vamos a hacer unos premios de Jaén Selección. Es curioso que la primera ediciones se presentaban 5 o 6 aceites, todos eran de empresas privadas, vamos, no cooperativas. Empezaron Potosí, fue el pionero de la Sierra de Segura en Jaén, después se unió Castillo de Canena, luego llevó Oro Bailén, todo industria privada, digamos, ¿no? Vamos, industrias no cooperativas. Pero después han empezado cooperativas, y aquí fijaos que en estos pues tenemos cooperativa, no cooperativa. Esto no es habitual tampoco, Sí, que lo normal es que estén 50-50, un año y otro. Hablemos ahora, aparcamos la oferta, vamos a la demanda. ¿Por qué? Porque los de marketing decimos que como no todo lo que se produce se vende, solo hay que producir aquello que se pueda vender. Y por lo tanto el marketing antecede a todo, no al revés.
pensar que el marketing es, el final es una orientación de venta. Y el marketing no es vender. El marketing es comprender para poder vender. Luego yo primero me voy a los consumidores, los analizo, segmento los mercados, me posiciono y en función de eso, pues hago que la cosa tenga éxito. No siempre, porque los negocios tienen implícito algo que se llama riesgo, obviamente, ¿no? Pero aminoro el riesgo, lo reduzco si actúo de esta manera, ¿no? Esto es lo más importante que ha ocurrido en este sector en los últimos, desde el año 90, 40 años, el incremento de la demanda. Se habla poco en los foros. Yo ahora veo a Mundo Olivar, como yo intervengo, hablaré de la demanda, pero me parece que soy el único. Aquí todo el mundo está pensando en los costes, en la superintensificación, en la reducción de costes, pero no para que la gente gane más, sino para que todos ganen menos. Es una cosa sorprendente. Es decir, la reducción de costes, yo le llamo eso la trampa de la productividad, ¿no? La productividad es lo que vale lo que produzco dividido por lo que me cuesta lo que produzco. ¿Vale? Es tu obligación tratar de reducir el denominador, pero no a costa de reducir el numerador. Deja un precio, porque si no los consumidores lo volvemos locos, ¿no? Oye, si este producto, un virgen extra que valía 10 euros medio litro, ahora me lo están dando entre 1 y medio litro, esto será lo mismo, esto será otra cosa. Y ahí el sector sí que tiene que aprender, sobre todo el sector cooperativo, los industriales en eso lo hacen mejor. Pero esto es lo más interesante que ha ocurrido, fijaos. Pues eso, que en los últimos 40 años hemos pasado de consumir 1.500.000 toneladas a 3.200.000 toneladas. Es verdad que en los últimos años, estos son los años excepcionales, estos de bajas campañas, los precios subieron mucho y ahí había una lógica de oferta y demanda. Y aunque en los consumidores, en España yo siempre oigo el mismo cuento chino, ¿no? Dice, es que el consumidor es muy fiel, sí, pero no a cualquier precio. Hasta 6 euros en destino el litro, hablamos de unos vírgenes normales. Hasta 6 euros el medio litro en destino, la gente fue fiel. Porque no se incrementó el consumo de girasol. ¿Qué hizo la gente? Utilizó menos aceite o lo reutilizaba más, pero no pensó en la opción del girasol. A partir de ese euro la gente pensó en la opción del girasol, que por primera vez se vendió en España más que el aceite de oliva durante 2 o 3 campañas consecutivas. El orujo se duplicó, pero el orujo es insignificante, pasó de 6 millones a 12, ya, pero son 6 millones. Pero el girasol es otra cosa. La gente es fiel, no a cualquier precio, y ahora veréis por qué es fiel. ¿A qué se debe esto? Hombre, a los efectos positivos para la salud, seguramente. No solo a eso. También están las promociones que se hagan, las campañas, todo eso ayuda, ¿no? También es un producto que en algunos casos se considera como de lujo exótico y por lo tanto también se compraba y se compra, ¿no? Pero este incremento de la demanda encierra una cosa que es muy preocupante, que es por lo que yo insisto mucho en que, bien, hablemos de coste, pero hablemos de demanda. Hablemos de incrementar la demanda, porque lo que está ocurriendo es que la demanda, bueno, esto, Antonio, me preguntaba el peso, 1,46, y no ha cambiado, ¿eh? El peso que tiene el consumo de aceites de oliva sobre el consumo de aceites y grasas en el mundo, ¿eh? ¿Sabéis por qué se quedó en el 2020-21? Porque la única fuente de información para sacar esto es un libro, World Olive Oil, se llama así, World Olive Oil, creo que es así, que lo publican unos alemanes, y el libro es carísimo. Entonces lo compramos con la cátedra y lo cortamos aquí, lo vamos a recuperar otra vez, pero dudo mucho de que haya esto se ha ido al 2, incluso la tendencia que tenía, como veis, era más bien a la estabilidad, ¿no? No, muy poco. Esto es una cosa que pinta muy poco. Lo que significa que tenemos un enorme potencial, como ha demostrado la cifra antes. Pero ese incremento, fijaos, que ese incremento de la demanda mundial encierra una paradoja, y es que disminuye en la Unión Europea. Es decir, que mientras los estadounidenses, los lituanos, los rumanos, me da igual el país que me digáis, ha incrementado su consumo,
resulta que en España más o menos se ha mantenido, pero ha bajado. En España, Italia y sobre todo Grecia, el consumo ha bajado una barbaridad. ¿Por qué? Es una pregunta que nos hacemos los de marketing y en investigación, ¿no? Y hipotetizamos. ¿Por qué? Bueno, hay algo que no se hipotetiza, que son los datos. Esto es lo que ha bajado España, que ve que más o menos se ha estabilizado. Esto, Italia, descenso muy pronunciado, y esto Grecia, que ha bajado la mitad. ¿Por qué? No me digas que no he puesto yo eso. Sí. Primera razón. Fijaos qué pasa cuando vinculamos el consumo de aceite de oliva, y aquí están los tres, ¿veis? Aceite de oliva, virgen y virgen extra, lo vinculamos con la edad. En el año 2024, la media, esto está en litros, la media fue 2,78 litros lo que se consume como media de aceite de oliva. 0,66 de virgen, se consume muy poco, 2,20 de virgen extra. Si sumáis esos tres, tenéis el consumo per cápita de aceite de oliva. ¿Qué pasa con los menores de 35 años? Fijaos, baja 0,80, 0,30, 0,80. Si subimos un poquito, sube 1,40, 0,40, 1,20. 50-65, 3, 0,70, 2,50. Y mayores de 65, 4,5, 1,20 y 4. Tenemos un problema con los jóvenes. Y tenemos un problema los mayores. ¿Por qué está cayendo la demanda? Esto a veces en economía se da, muy pocas veces, pero se da. La misma razón que hace que se incremente el consumo de aceite de oliva en todos esos países que yo he dicho, Estados Unidos, Rusia, donde hagas algo, a veces sin hacer nada, simplemente por el efecto este de la salud, es la misma razón por la que aquí está disminuyendo el envejecimiento de la población y la preocupación por la salud. El Manolo Parra de Torre del Campo, ya aprovecho para decir que soy de Torre del Campo, de mi pueblo. El Manolo Parra de Torre del Campo toda su vida ha consumido aceites de oliva, antes muy malos. Por eso todos los mayores llevaban bicarbonato a punta pala, ¿no? Venga, bicarbonato, los aceites eran terribles, ¿no? Un atrojamiento imposible, ¿eh? Pero es lo que había. A nosotros nos parecían que era exquisito, pues ya está, ¿no? Pero el Manolo Parra, que siempre ha consumido aceite de oliva, ¿qué le pasa al Manolo Parra que cumplió hace pocos días 65 años? Que cada día consume menos aceite de oliva. Consumo aceite de oliva, pero menos. ¿Por qué? Menos fritura. He reducido la fritura en casa, le echamos aceite a la ensalada, sí, pero no estamos todo el día comiendo ensaladas. Eso de comerte un huevo frito con un chorizo y morcilla, que mencionar esto a esta hora es muy peligroso, que a mí me encanta, a mi mujer no le gusta tanto que yo lo coma, en fin, a mí tampoco. Yo estoy disminuyendo la ingesta en grasa. Pero el Manolo Parra de Chicago, que en su vida ha consumido aceite de oliva, se preocupa por la salud y ha consumido canola o girasol, y ahora está cambiando esa grasa a aceite de oliva. Entonces da muy pocas veces en la economía, pero un mismo fenómeno explica un movimiento en una dirección y en el sentido contrario. ¿Qué hacer? Nosotros hemos identificado 4 segmentos de mercado, es decir, grupos de consumidores, entidades, como para impulsar la demanda. Primero, los jóvenes. Pero fijaos qué paradójico. Amalia, bueno, hay aquí muchos investigadores, ¿no?, de la universidad. Estamos tratando de hacer un estudio sobre los millennials. No hay manera de buscar financiación. Ni la interprofesional, nadie. ¿Lo veis? No tenemos estudios que digan, bueno, ¿qué les pasa a la gente joven y no tan joven, los millennials? Porque si tenemos estudios rigurosos, podemos ver qué teclas podemos tocar. A lo mejor la conclusión es que no hay manera. Pero por lo menos tenemos que tener, no hay manera de que eso se financie. ¿Lo veis? Pero ese sería un segmento de mercado clave. Segundo segmento de mercado, todo lo que tiene que ver con la restauración. Sigue siendo una vergüenza en España que todavía esto de las aceiteras se incumpla, en Jaén, que se incumpla, que la gente esté haciendo de un producto que es una exquisitez algo banal, muy banal, una commodity, ¿Es el mío? Ay, perdonadme, creí que lo había apagado. Una commodity, un país que recibe no sé cuántos millones ya de extranjeros, ¿no? Pues cuando le damos, entre comillas,
las porquerías que le damos de vez en cuando, y dice, pues esto será muy bueno para la salud, pero esto ni que se lo trague. Hagamos, esto es un producto, un embajador de la identidad de España, ¿no? Como puede ser un jamón de pata negra, como puede ser el vino, puede ser los buenos quesos, cuidémoslo. No, la restauración aquí también es clave, ¿no? Es verdad que eso ha cambiado mucho, ¿eh? Esto no me gusta generalizar, pero yo voy por mucha cafetería y me encuentro botellas que se han rellenado, botellas aceitosas allí, me encuentro todavía la aceitera que están prohibidas y no pasa nada. El tercer segmento de mercado son las propias administraciones públicas. En esto doy yo también mucha caña. Si no tiene sentido que en Andalucía, en la zona olivarera, por ejemplo, Andalucía prácticamente toda Andalucía, muy intensa en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, además con la aceituna de mesa, en Granada, en Málaga, menos intensa en Huelva, que también tiene, en Almería, pero todas las provincias. ¿Cómo es posible que las administraciones públicas no obliguen en los servicios de catering que externalizan a que se consuman aceite de oliva? ¿Cómo es posible que un hospital público no se consuma aceite de oliva y se consuma girasol? ¿Esto qué es? ¿Estamos hablando de que es el más saludable? ¿Lo veis? Pues las administraciones públicas, porque lo que no tiene sentido luego es que se gasten dinero, que lo hacen, en aumentar la demanda, el consumo. Oiga, pero si el mejor dinero que pueden hacer es en sus pliegos. En sus pliegos. Y por último, un segmento de mercado que cada día está tomando también más peso es la utilización de aceite de oliva como inputs en su proceso productivo, ¿no? Digamos que ahí hay 4 segmentos de mercado, porque tenemos que hablar más de aumentar la demanda. Sigamos hablando de los costes, pero no es lo único que hay, los costes, ¿eh? Aumentemos la demanda. Bueno, estos son algunos artículos que nosotros hemos hecho, también, esto lo hacemos desde la cátedra, no hacemos... Es más, yo en la cátedra tengo prohibido que nadie cuelgue un artículo científico que haya hecho. Eso está hecho para los pares, no para ellos, ¿no? Pero sí le animo a que de cada artículo científico relevante hagan un artículo en prensa, ¿lo veis? Este es lo que yo hice para el diario Jaén, yo y otro compañero, era invertir en promoción y no consumir aceites. Aquí lo hicimos más, ¿eh? Aceites de oliva. Aquí lo que le estamos diciendo a las administraciones públicas, oiga, no gasten tanto en promoción, si la mejor promoción la puede ser que mi universidad, cuando contrate, lo hace, ¿eh? Claro, fui yo rector, entonces lo hace. Se ha mantenido, ¿no? Somos necesarios, Joaquín, ¿eh? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, no, aquí lo que tiene que haber un buen aceite virgen extra. ¿De acuerdo? Y si en vez del canon tiene que ser X, pues no me des tanto canon. Pero aquí la gente, tenemos que dar ejemplo, ¿no? Nos vamos a poner aquí ahora una Fanta de naranja u otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que voy. 4 segmentos. Este, por ejemplo, que esto ya, bueno, he cogido aquí algunas cosas, esto ya empieza a ser muy habitual, afortunadamente, tiene que serlo mucho más. Hace muchos años hicimos un proyecto que le llamamos Olivísimo. Olivísimo era en el chope, en el jamón de york, en el paté, en las salchichas, en su proceso productivo, sustituir la grasa que tenían por aceite de oliva virgen, porque el virgen tenía mal encaje. El virgen es un aceite ahí un tanto raro, ¿no? La gente elige virgen extra y no es para refinarlo, no es un lampante. Entonces dijimos, vamos a buscarle un hueco al aceite de oliva virgen. Hicimos chope con una empresa que sabía de estas cosas, claro, hicimos chope con esto y se lo dimos al consumidor a probarlo, porque si le hace un chope con esto y al consumidor no le gusta, se acabó, no lo puede hacer, ¿no? Le gustaba. ¿Qué falló? Estaba muy bien en el laboratorio, en la universidad, la fase industrial, bueno, hay mucha barrera para ir, pero sería también otro proyecto a volver a explorar, ¿no? Imaginaos la cantidad de aceite que se podría incorporar en estos procesos productivos, ¿no? Ya se hace, como elemento de diferenciación también. Esto voy a pasarlo, porque esto es la empresa que más venden envasados en el mercado español a través de Alimarket, que es algo que es voluntario. Tanto aquí no están todas las que de verdad figuran ahí, sino aquellas que deciden dar sus datos. Pero para nosotros nos viene muy bien para ver evoluciones. Como son más o menos las mismas las que están ahí, nos viene muy bien para ver evoluciones. La consecuencia que hay que decir ahí es: cada día hay más presencia del sector productor, almazarero, que tienen envasadoras también,
en los mercados de aceite envasado, sobre todo en nacional, internacional es más complejo, cada vez más presencia, pero todavía hay muy poca presencia, ¿eh? Y del cooperativismo todavía menos. Y me voy a referir a la última parte, este otro libro que hicimos y está también ahí en la cátedra. Esto fue un encargo, es decir, la Diputación Provincial, por tanto es una lectura jiennense, pero dentro de esa lectura jiennense hay similitudes, ¿eh? No es un trabajo para el olivar superintensivo de Écija, pero sí es un trabajo para el olivar que hay, por ejemplo, en la Sierra de Sevilla, ¿no? Y otro más productivo que puede haber, no tan marginal como puede estar el de la Sierra, ¿no? Nos dijo Diputación, oye, imaginaos, no me digáis lo que hay que hacer, quiero que prioricéis y me digáis lo primero que hay que hacer, lo segundo que hay que hacer, lo tercero que hay que hacer, ¿de acuerdo? No me digáis que hay que hacer tantas cosas, me digáis, esto es lo primero que hay que hacer, esto es lo segundo, esto es lo tercero. Si tuviéramos que poner dinero y tuviéramos, como siempre, recursos limitados, 100 millones de euros, tú me dices que en la primera medida hay que poner los 100, se acabó, ya no miro más. Pero me lo tiene que justificar, ¿no? Entonces montamos un equipo, utilizamos una metodología y después utilizamos otra. Muy simple, esta. La literatura y lo que se habían escrito y los expertos habíamos recopilado 18 medidas. Y esa medida la jerarquizamos ¿cómo? Pues una escala que era el grado de importancia, es decir, esto es muy importante, sí, muy importante, sí, un 10. Es nada importante, un 0. Consultamos 64 gente que era de investigadores, la mitad, y la mitad gente que está en los negocios, técnicos, gerentes. Lo hicimos también para ver si había una percepción distinta de lo que pensaban la gente de la organización agraria, de gerentes, tal y cual, de los académicos. Intervino gente del CSIC, gente de los IFAPA, gente de universidades, en fin, y gente de Asaja, de UPA, de COA, pero también gerentes de cooperativas, de grandes empresas, de, no sé, se me ocurre Álvaro, que siempre le tengo un cariño especial, estamos aquí en Sevilla, de la Estefa, ¿no? Pues Álvaro, que siempre cuento con él, así. Y el grado de dificultad, porque puede que haya una cosa que sea muy importante, pero muy difícil, y una cosa que sea muy poco importante y muy fácil, y ahí sacamos estas 9, que son estas. La primera, y quiero decir que es la primera, aumento de la dimensión de las explotaciones olivareras. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Jaén, pero pasa en gran parte de Córdoba, no digamos en Aragón. Estamos en Andalucía, que tenemos los olivares más productivos. Estamos hablando de Aragón, ni del Priorato, ni de parte de Castilla-La Mancha. Otra cosa es Extremadura, que están haciendo un desarrollo muy fuerte, también muy potente, del superintensivo y demás, pero porque tienen agua a punta pala, ¿no? La primera es, ¿qué pasa en Jaén y en otros territorios? Primero, tenemos un tamaño de explotaciones muy pequeñas. Porque el olivar, en la provincia de Jaén, como en otros territorios, era un ascensor social en su época. Si alguien quería reafirmarse en la sociedad de un pueblo, era que trabajaba, se compraba una casa y después compraba olivos. Y no pensaba en irse a un Fuengirola de veraneo. Más olivos, más olivos. Es un ascensor social, una reafirmación en esa sociedad de los años 60, 70 incluso, no 50. Pero ¿qué pasa ahora? Porque tenemos una población muy envejecida. En la provincia de Jaén, ya he explicado antes la diáspora que hay de gente joven. Es igual, aunque no lo hubiera, la gente joven se dedica a otras cosas, a otro empleo, no puede ir a dedicarse al campo. Y encima de que hay pequeñas explotaciones, están muy dispersas. Es decir, que, para que haga una idea, yo tengo 66 olivos. Ya está, menos mal. ¿Por qué? Porque otros compañeros míos tienen 66 olivos aquí, a 4 kilómetros tienen 80, a 5 kilómetros tienen tal, es decir, escasa dimensión y encima muy dispersa. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que las cooperativas creen sección de gestión de fincas. Es decir, que el Manolo Parra lleve a la cooperativa y diga, oye, gestióname mis 66 olivos. ¿Por qué? Alguien podría decir, ¿y por qué no los vende? Ya lo he intentado. Nadie los compra porque están en las mismas circunstancias. De hecho, hemos ahora iniciado un proyecto nuevo que se llama vamos a cuantificar qué olivar jiennense corre riesgo de abandono.
¿Y dónde? Porque sí tiene un impacto tremendo sobre las políticas públicas, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esto? Entonces la idea es que la cooperativa se encargue de gestionar, pero lo bueno que tiene la cooperativa es que resulta que yo tengo 66 y Antonio es lindero mío que tiene la misma circunstancia que yo y él tiene 120 y Amalia, que es lindero de los dos, tiene 200. Si somos capaces de gestionar conjuntamente parcelas de 7, 10, 20, 30, 40, 50 hectáreas, primero ahorramos costes, segundo generamos empleo cualificado porque nosotros nos dedicamos al asunto, tercero le van a dar más valor a nuestros olivares porque le vamos a tener mejor cuidado por profesionales, cuarto, evitamos o mitigamos ese despoblamiento, porque la gente joven para que se quede, que hay muchos que se quieren quedar, dicen ya, pero yo necesito 50 hectáreas al año para gestionarla, 70 hectáreas. Yo no puedo andar aquí a un pegote de 20, otro pegote de 80, ¿lo veis? Crear sección de gestión de fincas. Y tenemos otro proyecto ahora para probar eso, en un fondo, un grupo operativo, en el que eso queremos probarlo. Ver si eso, qué barreras nos vamos a encontrar, qué dificultades tiene, lo que sea. Eso se ha hecho alguna vez, el primer sitio que se hizo aquí en Sevilla, en el pueblo de Cazalla. Una cooperativa que ahora se llama Oleanz, que es muy fuerte, y que antes se llamaba Nuestra Señora de las Virtudes, que es la que estaba en el pueblo de Cazalla. Esos fueron los primeros que hicieron esto, porque hubo una diáspora de gente de allí hacia Madrid, habían emigrado a Madrid, los hijos estaban en Madrid, habían heredado el olivo, y digo, yo, ¿qué hago con esto? Que alguien me lo cultive, ¿no? ¿Por qué esta medida es importante? Porque ahora veréis que condiciona más medidas. La segunda es comunicar eficientemente las bondades del aceite de oliva, sus diferencias y la cultura ligada a su proceso productivo. Esto es marketing. Lo habíamos dicho antes, si tenemos dificultades para que la gente sepa distinguir entre aceites. Y ahora veréis que lo que necesitamos para vender los vírgenes extra es un discurso, un significado. Tercera, aumentar los ingresos del sector por la vía de la diferenciación de la oferta. Ahora veréis el montón de atributos que hay para diferenciar y el tema del posicionamiento. El posicionamiento en marketing no es algo físico, es algo mental. Es qué pensamos de las cosas, cómo las percibimos, ¿no? Yo digo, ¿qué percibimos de Brasil? Pues diremos, pues a lo mejor lo que somos futboleros, pues el fútbol, Copacabana, los carnavales. Ese es el posicionamiento que tenemos, ¿no? Las empresas también tienen que buscar un posicionamiento, que ahora veréis que aquí se está dando una corriente muy curiosa. Bueno, ya lo digo, porque si no luego se me puede olvidar, ¿no? La empresa sigue insistiendo en posicionarse en atributos como la sostenibilidad, la calidad. Eso está bien. Y hacen responsabilidad social corporativa, estupendo. Pero ahora hay empresas que están adoptando para posicionarse, para diferenciarse rasgos humanos. Y dicen, somos honestos, somos honrados, generamos confianza. Y es un cambio muy importante en el posicionamiento, ¿no? Ese es el posicionamiento. La cuarta medida es mejorar la calidad de los aceites mediante la recolección temprana. Pero es la cuarta, ¿eh? Y la quinta es la intensificación. Y la sexta, la producción ecológica. Que yo creí que esta iba carante. Jaén tiene un problema. Donde más hay aceite virgen extra ecológico es en Córdoba y Sevilla. Y Jaén, que tiene muchísimas más hectáreas, pues no tenemos apenas, bueno, tenemos, pero tenemos muy poco. No tiene sentido porque además tenemos 4 parques naturales. Es decir, la gente piensa que el mayor superficie de espacios naturales está en el norte, no sé, Huesca, Lérida. No, está en Jaén, está en el sur. Tenemos la mayor superficie de espacios naturales de España, en el sur. No tiene sentido que no lo vinculemos con la producción ecológica. ¿Y por qué es importante la primera? Porque yo no puedo intensificar 66 olivos, pero mis 66, mis 100, mis 200, más 400, no podemos plantear intensificarlos. No hablo de superintensificar, que también no lo podemos plantear si tenemos recursos. Y tampoco puedo pasar 66 olivos a producción ecológica, porque tengo que dejar el resto. Yo tengo ecológico, los demás no tienen ninguno, pues entonces se me acaba la producción rápido. Todos los parásitos, todas las plagas, me vienen para mí.
Entonces necesitamos dimensión. Y luego lo interesante es que cada uno es propietario. Lo que cede es la gestión, que además no puede hacerla. Aumentar la dimensión empresarial y la concentración de la oferta, valorizar los coproductos del olivar y de la producción de oliva e impulsar el oleoturismo. Esto era lo que salía en ese orden. ¿De acuerdo? Y el primero condiciona mucho de ellos. ¿Qué hicimos después? Que como nosotros sabemos que los libros no los leemos ni nosotros, pues hemos hecho 9 vídeos de unos 12 minutos de duración y lo podéis ver aquí también. Hoy estoy aquí, estoy encantado, pero me avisaron hace unos días de que me iban a dar un premio en AEMO, de la Asociación Española de Música y Empleo, hoy mismo, he mandado a una compañera, por ese trabajo. ¿Lo veis? Porque este es un trabajo en el que tiene 3 patas en la universidad. A mí estos son los trabajos que me gustan. Primero, tenemos investigación, hemos hecho investigación a través de ANP, un modelo metodológico para ver las jerarquías de medidas. Después hemos hecho divulgación con estos vídeos y después hemos hecho transferencia porque me parece que dimos del orden de 20 charlas en la provincia de Jaén sobre esta cuestión. Bueno, y ya acabo, ¿no? Estos son los atributos para la diferenciación del mercado del aceite de oliva. Fijaos la cantidad de atributos que tenemos para diferenciarlo. Hay atributos intrínsecos, el sabor, las DOP, IGP, los métodos de producción, si es ecológico, biodinámico, las cualidades nutritivas, la variedad, la huella de carbono, cada día más demandada, incluso la huella hídrica, incluso la salud. Ahora la gente cuando va a pedir aceite de oliva te dice polifenoles. Ahora estamos en los polifenoles. La cantidad de polifenoles y es un poco un disparate, ¿no? Eso estaba ya desde el 2012, se podía señalar. Tenemos un problema enorme en los aceites de oliva para argumentar efectos positivos para la salud, porque tenemos ahí una diatriba, publicaciones científicas en las más altas revistas de impacto que avalan los efectos beneficiosos y no nos permite poner la etiqueta ni siquiera en la página web. Y yo me levanto por la mañana y me tomo un Danacol y dice que eso reduce el colesterol. Se acabó. Y ahí se está intentando y no hay manera. Y no hay manera, ¿no? Hay una normativa del año 2012 muy compleja, difícil anti-marketing, y la FDA pues también es anti-marketing, porque tiene que poner ahí unas parrafadas que no le entiendo. Yo la leo 20 veces y no me entero, y yo ya sé algo de estas cosas, no digo, ¿cómo se va a enterar un consumidor? El consumidor quiere claim de ese tipo, baja el colesterol, reduce el riesgo cardiovascular, cosas así. Y en aceite de oliva, parte de eso ya está acreditado. Luego están los atributos extrínsecos. La marca, el precio, el punto de venta, el envase, que es el vendedor silencioso, y las certificaciones. Si alguien quiere vender en Reino Unido, tiene que tener BRC, si quiere vender en Alemania IFS, porque eso es el signo que ellos quieren de garantía. Y ahora ganan cada día más los atributos ocultos. El respeto por el medio ambiente, la seguridad alimentaria. Es decir, la gente lo que quiere no es que lo que haya aquí dentro sea virgen extra. Quiere que el proceso productivo haya sido virgen extra. No tiene sentido. Me decía el otro día a mí un productor que tenía unos japoneses que había casi cerrado una operación, vinieron y no le compraron porque era ecológico. Claro, se lo quería dar una botella de plástico, pues que es para juzgarlo, vamos. ¿Un ecológico, una botella de plástico? ¿Eso qué es? La gente ahora quiere saber qué come, quién hace lo que come y cómo hace lo que come. Es verdad que hay otros segmentos de mercado que buscan precio. Claro, una persona que tenga un salario muy precario no está para preguntarse qué es lo que está comiendo, quiere comer. Y ahí las normas de seguridad alimentaria es lo que hay que preservar para que esta persona coma bien, de acuerdo con lo que está pagando, pero coma bien. Pero hay otra gente no, hay otra gente que pide la huella de carbono, empieza a ver huella hídrica y empieza a meterte por aquí. La biodiversidad, la ética de los negocios, el bienestar animal, si tenemos animales metidos en el campo, la creación de empleo, la contribución al desarrollo rural, el mantenimiento del paisaje y el patrimonio. Esto que a mí me gusta llamar virgen extra éticos. De hecho, tenemos un proyecto ahora, que explicaré al final, que hemos presentado, no lo tenemos todavía, un grupo operativo,
en el que lo que queremos es certificar, de acuerdo con los principios del bien común, aceite de oliva virgen extra ético, que implica a toda la gente de la cadena. Pero esto empieza a ser ahora muy interesante. Y es una fórmula que ahí pueden competir todos, súper intensivo y demás, pero favorece más, obviamente, al olivar tradicional, que tiene ahí algo que justifica la mayor disposición a pagar que tiene que tener la gente. Y aquí tenéis ejemplos de... Menos mal que puse lo vuestro, ¿eh? Bueno, por ejemplo, aquí Goya se diferencia con una edición especial, ¿lo veis? Un aceite premium, y se diferencia en el mercado de esta manera. Esto, como yo fui presidente de la IGP hasta octubre del año pasado, pues he traído la botella institucional de la IGP. En España hay muchas denominaciones de origen protegidas, pero IGP no había ninguna, la conseguimos nosotros. Una IGP que es particular porque recoge toda la provincia de Jaén, es decir, 594.000 hectáreas. Y ahí dentro tenemos 3 DOPs. La diferencia, pues uno va al parque, por poner una analogía, uno va al parque de Sierra Nevada, ahí te encuentras un parque natural y un parque nacional. El parque natural es muy amplio, hay menos requisitos, se puede hacer más intervención humana, y el parque nacional es muy reducido, hay intervención humana cero. Pues eso pasa con la IGP. Luego hay otras 2 IGP más en España que se han reconocido, muy pequeñitas. Mallorca y Menorca y Ibiza, muy pequeñita, ¿no? La Jaén es enorme, muy grande, ¿no? Esta gente, veis, los fenomenal se llama su aceite con los famosos polifenoles. Esto también lo tienen aquí. O esta gente son los mismos. Estos son 2 hermanos que son farmacéuticos, han dejado el negocio farmacéutico, lo mantienen, pero en manos de otras personas, y ellos han dedicado, tienen mucho olivo, se han dedicado a estas cosas, ¿no? Un poco me recuerda el caso de Castillo de Canena, de 2 hermanos que dejaron unos empleos que tenían estables para irse a trabajar sus tierras y demás, ¿no? Y este es lo de la famosa hoja de olivo, que la tienen como infusión. Y esto es una innovación que el año pasado a mí me gustó mucho, de Oro Bailén, de José Galvez, que este fue estudiante mío, y sacó, fijaos, un magnum de virgen extra. Entonces, bueno, veis, son elementos de diferenciación. Lo que hay ahí dentro son todo buen aceite. Claro, si no tiene sentido hacer un esfuerzo por diferenciarte si lo que tienes es un churro, un aceite. Pasa como los olivareros míos de Jaén, que les digo yo cuando hacen aceites temprano, digo, oye, he visto tu aceite en el Corte Inglés, tiene mucho mérito, digo, pero lo he visto con otros aceites. ¿Y dónde quiere que lo ponga? Digo, pues ponlo al lado del Moet Chandon, ponlo al lado del Joselito, ponlo al lado, si te dejan, claro, del Vega Sicilia. Inténtalo. ¿Por qué? Porque tú crees que quien compra un aceite de esto es simplemente para cocinar, está comprando otra cosa, una experiencia. Ahora cerraremos con eso. Entonces, tú lo que quieres es que la gente cada día lo hace más, piense en que los aceites de oliva vírgenes extra premium, esto puede quedar muy bien haciendo un regalo, ¿no? Pero para ello tienen que, el primer filtro, ellos piensan en vinos, o piensan en champán, o piensan en jamones, para que tú tienes que ponerlo en esa categoría, para que la gente que no ha pensado previamente lo puede pensar, ¿no? Bueno, y este es el proyecto que os dije, ahora estamos en este del ecológico. Este es un proyecto que me gustó mucho porque intervenía mucha gente de la cadena de valor, del aceite virgen extra. Aquí intervino, esto lo lideraba UPA España, intervino Migasa, con la empresa que tienen allí en Jaén, en La Pandera, eso es un olivar así, en pendiente, es una barbaridad, ¿eh? Los que gusta el ciclismo, pues habéis visto el puerto de La Pandera, ¿no? Pues eso está ya en lo de Jaén, pero tiene un olivar así de pendiente del 20 y tanto y del 30. Entonces, participaron UPA, que lo coordinaba, Migasa, Lidl, que lo vendía en sus tiendas, ¿eh? La Universidad de Jaén, intervinimos 2 investigadores para determinar qué era olivar tradicional. Es decir, usted está diciendo que es olivar tradicional, ¿eso qué es? Entonces definimos lo que es olivar tradicional, los agricultores que tenían olivar tradicional, y la trazabilidad la hicimos por blockchain, con Icertis, una empresa, ¿no? De manera que pusimos en el mercado, y lo que más me gusta es fruto de la colaboración de distintos agentes de la cadena
agroalimentario del aceite de oliva virgen extra, un producto en el mercado a un precio que estaba muy bien. Esto era medio litro 6 euros, creo recordar. Tiene que ir su código QR, y el código QR no es un premio, ¿de acuerdo? No lo es. Es un virgen extra maduro, pero digno, del mes de noviembre, una cosa así, mediados de diciembre, no más, ¿no? No es como la IGP. En la IGP lo que sí hicimos nosotros es que no certificamos aceites vírgenes extra de aceituna recolectada después del 31 de diciembre. Y eso fue lo que posibilitó que Bruselas nos diese la IGP, porque yo fui allí porque la teníamos muy duro, muy crudo, y fui a Bruselas con técnicos, nos acogieron muy bien la Casa de Andalucía en Bruselas, nos abrieron las puertas, fui allí y yo le dije, mire, que quiero que nos vean la cara, porque esto del online, esta cosa está muy bien, pero mire ustedes, nosotros vamos a certificar, es el compromiso que adquirimos, y ahí conseguimos, ¿no?, este asunto. 2 diapositivas me quedan, ya sé que me estoy siendo muy pesado, pero 2 diapositivas, ¿no? Una cuestión es clave para la orientación al mercado, ¿no? El mercado global ya no compra productos, compra significado. Estamos hablando de un virgen extra, y si encima de un virgen extra premium es otra cosa, ¿eh? La calidad abre puertas, pero la identidad construye fidelidad en los consumidores. Por eso el posicionamiento de las empresas es fundamental. La promesa, el posicionamiento es la promesa que hace una empresa a sus consumidores y a sus operadores, ¿no?, o a sus proveedores, de materia prima. El virgen extra español no ha de competir por volumen, sino por valor. Eso ya me había oído antes con el tema. La sostenibilidad ya no es opcional. Eso es una obligación. Todas las certificaciones de sostenibilidad. Es verdad que el término este está muy manido, ¿vale? Pero biodiversidad, tenemos también un proyecto que es de olivares vivos, que es muy interesante. Cada botella es una narrativa del territorio y la innovación no sustituye a la tradición, pero la hace relevante. Y esto ya es lo último que ponemos, ¿no? Dice, el sector oleícola español está viviendo una transformación profunda. Desde la perspectiva de la oferta, olivicultura moderna, olivicultura de precisión, automatización, robotización en almazaras, envasadoras, refinerías, extractoras, gestión de coproductos, blockchain para asegurar la trazabilidad, comercio electrónico, una revolución, con mayor o menor intensidad en los pocos tiempos, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Que como nosotros sacamos muchas noticias negativas sobre el sector oleícola siempre, que si fraude por un lado, que si los precios no sé cuánto, los tractores en la calle, pues la gente no ve esto. La gente piensa que es un sector cutre. Yo cuando le pregunto en Jaén si Jaén tiene en la distribución del Producto Interior Bruto, ¿qué provincia es? Me dice, agraria. No, Jaén es industrial. La tercera o cuarta de Andalucía en industria. A veces detrás de Huelva, Cádiz, va Jaén. ¿Por qué? Porque las almazaras son industrias. Pero ni los jiennenses piensan que las almazaras son industrias. Y cuando esto parece que no tiene sentido, pero es muy profundo, porque ellos creen que la almazara no ha de gestionarse como una industria, sino como campo. Y entonces pues no piensan que hay que contratar gerentes, no piensan que hay que contratar equipos técnicos. ¿Lo veis? Es un tema de posicionamiento psicológico. Pero ya no basta con ser líder en producción, el verdadero liderazgo consiste en conquistar la mente y el corazón del consumidor global. La excelencia del AOVE español no nace únicamente en la tierra ni del clima, nace de la capacidad del sector para reinventarse, innovar, diferenciarse y construir identidad. El futuro pertenece a quienes sepan convertir un alimento en una experiencia, una tradición en innovación y un producto en cultura. Y yo con esto ya no doy más la lata. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Amalia, si alguien quiere preguntar, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Por qué ha dado tan buena importancia al aceite de orujo? ¿Está considerado que está fuera de sus aceites de oliva? Pues porque no es un aceite de oliva. Bueno, pero viene de la oliva. Sí, pero no es un aceite de oliva. Pero vamos, creo que le he dicho antes que el aceite de orujo es un aceite magnífico. Es más, creo que el interprofesional del aceite de orujo está haciendo un trabajo espléndido,
porque contrataron a Alicia, que todos conocíamos que lo iba a hacer muy bien, y lo está haciendo espléndidamente, pero no es un aceite de oliva. ¿Qué porcentaje supone con relación al de oliva? Muy poco. Fíjate que en oliva se consume, lo hemos puesto aquí. Que eso no lo hemos puesto, bueno, no lo vemos. En oliva, en hogares, pero vamos, se consume oliva en España, lo que se llama consumo aparente. Consumo aparente es la existencia que tenemos ahora mismo, más lo que producimos, más lo que importamos, menos lo que exportamos, menos lo que nos queda, es lo que se consume. En España de aceite de oliva se consume alrededor de unos 400 y pico millones de kilos. Ya sabéis que en aceite de oliva 1 kilo es más que 1 litro, ¿De acuerdo? Esto no es como el agua, que el agua 1 kilo es 1 litro, aquí no. Aquí 1 kilo es más que 1 litro. El litro tiene 0,916 kilos, ¿no? Pero orujo se consume en 7 millones. Se consume muy poco, La orujera, la extractora de orujo, ahora lo que están haciendo más es fundamentalmente temas de generar electricidad. ¿De acuerdo? Porque de todo el orujo, el alperujo, ya lo que entra al perujo, ¿no? Esta mezcla de agua, lo que antes era el pechín y orujo separado, ahora se juntó, ¿no? Entonces lo que entra ahí, fíjate que de todo lo que entra, aproximadamente un 2% es lo que se extrae de orujo crudo, muy poco. El resto es el orujillo, que es una economía circular porque se incorpora otra vez a la propia extractora o se lleva a las almazaras y fundamentalmente lo que trabajan en temas de generación eléctrica, generación a través de orujillo o cogeneración, en fin. Ahí está el negocio ahora de la extractora. Hay una polémica fuerte porque el tema de los orujos, pues alguien lo ha señalado como que tienen mosmoa y tienen un problema de comercialización. Han aparecido las famosas plantas de biometano, en la que una de la dieta puede ser alperujo. Los pueblos se han puesto que si eso huele mucho, algunos dicen que si eso produce, en fin, han empezado ahí fake news de este tipo, ¿no? Sin mucha consistencia. No digo que no lleven razón las de los pueblos, porque lo que tampoco puedes tú es llegar e imponer una industria sin hablar con la gente, que es lo que, porque son fracasados muchos de estos proyectos, ¿no? Pero el orujo tiene muy residual y normalmente se utiliza fundamentalmente en temas de hostelería. El orujo, hogares también para frituras, pero se produce. Es verdad que subió mucho el consumo yo creo que había metido yo eso aquí, ¿no? Pues igual, ¿no? Sí, lo había metido. Fijaos, esto es datos hasta el 2024, aceites de oliva, esto en hogares. Hay que sumarle lo de la restauración y hay que sumarle también, pero no mucho, En el año 2024 es que veníamos de un año catastrófico de precios elevados, 264 millones. Pero fijaos que normalmente son 350, vamos bajando, ya lo decía antes. El año 2020 es una excepción, el año 2020 fue el año de la pandemia, estamos confinados, se consumió más de todos los aceites, fijaos. ¿Por qué se consumió más? Porque estamos en casa, cuando yo como en casa como con aceite de oliva, pero cuando salgo fuera a comer pues ya no estoy tan seguro. Además me dio por engordar más, por hacer más dulce, por comer más cosas, porque estamos allí en la casa, ¿qué hacemos? Luego, esta es una excepción, este hay que olvidarlo. Pero fijaos el orujo de 6 millones pasó a 12 millones, 13 millones cuando los precios subieron. Y luego, ahora veréis que han bajado otra vez, ¿no? Cuando los precios se han estabilizado, la gente ha vuelto a los aceites de oliva, Y luego, fijaos aquí que por primera vez se consumieron más girasol, aquí, que oliva, más girasol que oliva. Una segunda cosa, si se puede ir a Bruselas a pelear por la IGP. ¿Por qué no se pelea con lobby para potenciar eso de salud en las etiquetas o salud en... Sí, se hace, se está haciendo, porque fíjate, si este sector está de acuerdo en algo, en general, en eso. O sea, se puede, a veces hay fricción en la cadena de valor, no, los productores dicen que si los distribuidores que no sé cuánto, que si los industriales, que hay líos, pero si hay en algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, también las universidades, el CSIC, el IFAPA,
el IRTA incluso en Cataluña, es en eso, en que hay suficiente evidencia científica. A lo mejor no hay evidencia científica para decir que esto previene contra el cáncer de mama. Fijaos, que yo tengo allí un investigador que trabaja estos temas. A lo mejor no hay, que no lo sé. Pero luego, si hay evidencia científica en el tema cardiovascular de rabo a cabo, publicado en revistas las mejores del mundo. Y no solamente, no, además lo han hecho con el Predimed. El mes que viene tenemos a mediados del mes un congreso en Jaén donde viene la gente de la Escuela de Medicina de Harvard, que son los que están trabajando también en estos temas, por un navarro que es un investigador muy fuerte que tenemos de España, pero que trabaja allí, y van a hacer un congreso en Jaén, exclusivamente de 2 días dedicado a eso. Está más que avalado. Yo que he visto botellas en Estados Unidos que permite poner un corazón para que se vea en la botella de aceite que tiene efecto cardiovascular. Pues no lo habrás visto bien la FDA, porque ahí lo que te permite, te dice una cosa, que me corrija la empresa, ahí lo que te dicen es una cosa que dice, una cucharada de no sé cuánto, no sé qué, previene, un párrafo así, que no es el Danacol que yo me tomo, no. Pero vamos, lo del orujo es que eso es que no es un aceite de oliva. Fíjate, esto es que es muy curioso, porque la palabra aceite viene del árabe azait, que eso significa, bueno, yo seseo, pero en fin, zumo de la aceituna. De manera que llamamos aceite de girasol a zumo de la aceituna de girasol. ¿Lo veis? El tema del lenguaje, que yo lo iniciaba al principio, es muy opaco en el tema de los aceites de oliva, que es el sector que yo conozco. Igual también era muy opaco cuando se utilizaba bio para todo, ¿recordáis? Y luego eso lo atajaron, ¿no? Para que no hubiera un uso fraudulento, porque eso es algo que a ti, digamos, que te soluciona, te facilita la toma de decisiones, pues lo que quieres es tomar decisiones las que quieras, pero por lo menos que sean unas decisiones basadas en evidencias, ¿no? Y eso no. Y el aceite de orujo, ya te digo, ya ves lo que se consume, el dato siguiente es que fijaos la fidelidad del consumidor. Aquí comparé, lo he visto en la última cifra y no han variado, de enero a julio que había ocurrido en el 2024 a lo que ocurrió de enero a julio en el 2025, cuando ya los precios bajaron. Fijaos, se consumieron aceite de oliva 139 millones y se pasó a consumir en el mismo periodo 190 millones, y aumentó un 36,69%. Pero es que el virgen extra se consumió 51 millones, pasó a 83, un 61%. Es increíble las cifras. El gran debate en el sector está, vamos, si el consumidor está contento pagando 6, pero no quiere desconfianza en lo que le estamos suministrando, y de esa manera con un 6 el distribuidor gana el comercializador, gana el productor y gana el tipo que tiene el olivo. ¿Qué hacemos machacando esto? Porque esto en Italia no pasa, ¿no? Y es que seguimos insistiendo. Yo que voy a moderar la mesa en Mundo Olivar del modelo italiano y el español, pues ya me voy a quedar a gusto, El año que viene no me invitará, pero este año me voy a quedar a gusto, ¿no? Porque es que nosotros estamos imitando el modelo alentellano o el modelo portugués. Estamos mirando el modelo italiano. Esa gente, los olivos de la Puglia, sufrieron una xylella acojonante, ¿no? Se quemaron prácticamente todo. Y cuando hablamos con el agricultor le decimos, ¿esto lo arrancará? Dice, esto lo voy a arrancar. ¿A ver qué está brotando? Pero hombre, si esto es un desastre, ¿cómo que un desastre? Esto es cultura mía, identidad de mi territorio. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Quitar y poner placas solares? No. Bueno, nosotros no somos tan románticos en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que aquí estamos, fijaos. Y luego el orujo de 8,52, fijaos, bajó a 3,18, cayó un 60. Esto es un tema de los precios. No hemos tenido tiempo porque eran muchas cosas, pero el tema de los precios para analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa en origen y en destino? La conclusión: en origen a veces la calidad no se paga, o se paga muy poco. En destino sí que se paga la calidad, O sea, que están los datos, esos son contundentes. En destino la gente paga la calidad, ¿no? Pero en origen no. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Vale, yo voy a preguntar. A empezar nos ha explicado cuál era la diferencia entre los jóvenes y las personas mayores en cuanto al consumo. Y en verdad, nos ha explicado algo muy sencillo, que es exacto también. Desde los años 70 empezaron los americanos con campañas de fat makes you fat. Y efectivamente eso ha dejado huellas hasta hoy en día. O sea, lo que engorda realmente son las grasas, son los cereales. O sea, es lo que se le da a los animales para engordar. Las grasas, dentro de lo que cabe, los lobbies internacionales de farmacéuticos han puesto y han bajado el nivel de colesterol de 260 a 200, o sea, toda la presión está metida para disminuir el consumo de grasa y aumentar otros tipos de consumos. Entonces, dentro de este entorno, las 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas que están ahí parten de una perspectiva de salud, de polifenoles, de grasas saludables. Pero cuando estamos hablando de demanda de consumidores, tenemos que analizar perfiles sensoriales, tenemos que analizar usos. Entonces, yo me pregunto, desde el punto de vista de marketing y de demanda, si este modelo es válido cuando realmente hemos tratado el aceite de oliva como un subproducto y se podría sacar aceites de oliva hechos con aceites extremadamente bien refinados y vírgenes extra, y entonces tendríamos un producto que es muy agradable, mucho más suave. Como me decía el director de marketing del Sier, hace 20 años me decía, hemos perdido la mitad del consumo de Francia en el aceite de oliva, porque es una alternativa saludable, pero de Lyon hacia arriba, y subiendo París, no hay este gusto por la aceituna ni por el aceite de oliva, y lo hubiéramos metido con aceite de oliva y hemos enfocado todas las campañas nuestras sobre el virgen extra. Y esto es un problema sectorial, que estamos siempre comparando una categoría frente a la otra, machacando la otra, cuando cada categoría tiene sus virtudes y su aportación. Y su público. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, para empezar, cuando se dice que el tema de la grasa, lo que hay que decirle a la gente es que toda la grasa engorda igual. Es importante, ¿no? Sí, el soja engorda igual, el girasol engorda igual que el aceite de oliva. Entonces, puesto a engordar, ¿alguien puede vivir sin ingesta en grasa? No. Esto es, es decir, si hubiera la alternativa de decir, yo no voy a ingerir grasa porque de esta manera voy a estar bien y no necesito grasa, vale, pues puede quitarte de en medio todo, ¿no? Pero si el cuerpo necesita ingesta en lípidos, pues entonces la gente, lo primero es que los consumidores eligen, afortunadamente, en regímenes donde puede elegirlo y donde tienen capacidad, lo que les da la gana. Eso para empezar. Los consumidores en el mundo eligen más soja que girasol, igual que consumidores españoles de Castilla y León, pues consumen más girasol que aceites de oliva, y nosotros, por costumbre, por tradición, pues consumimos más aceites de oliva que girasol, ¿no? Eso para empezar. Ahora, yo estoy de acuerdo, todos los aceites tienen su público, incluso un mismo público puede utilizar varios aceites para distintos usos. Totalmente. Un público formado normalmente utiliza distintos aceites para distintos usos. Perfecto. Ahora bien, eso no significa que tenga que estar confundido. Es decir, hay que decirle, en mi opinión, cuando hablamos de calidad, ¿el aceite de oliva virgen extra es el de más calidad o no? Sí. Calidad de lo como medimos la calidad objetiva. Luego está la calidad percibida. Y la calidad percibida la marca el consumidor. Y efectivamente, para penetrar en mercado, es que tú lo que no puedes llegar a Francia, y nosotros ese mercado lo hemos analizado, darle un picual de estos tempranos porque te lo has cargado. Claro, esto es como si a la gente no le gusta el flamenco y lo lleva ahí a que se mete en minas. Dice, muy bien, ya no vengo más. Claro, para eso está la segmentación de mercado, para eso está el análisis del consumidor. Pero cuando hablamos de calidad objetiva, lo que no puede el consumidor está confundido. Ahora, luego yo como consumidor elijo lo que me apetece, y dentro de lo que me apetece lo que puedo pagarme. Y es evidente, por ejemplo, en España, que hay más consumidores y más público para el aceite de oliva que para el virgen. Y es evidente que en Italia ocurre lo contrario.
No pasa nada. Y la mayoría de los países se consumen más. ¿Por qué? Seguramente porque la entrada, incluso para que la gente luego consuma vírgenes extra, está en algo más suave, menos intenso. Igual que la gente utiliza mucho ahora, claro, ojalá tuviéramos esa riqueza, porque eso es cultura. Otra vez tuviera esa riqueza. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la arbequina, pero me la tomo en octubre y se acabó. Porque en enero ya no hay arbequina ni hay virgen extra. Y por más que lo preserve, bueno, puede que a lo mejor sea muy fresco y lo mantenga. Y a lo mejor luego utilizo para una comida un picual, porque le da más intensidad y picualéis mucho. Pues esto no tenemos más que ver cuando uno va a una bodega de vinos, ¿no? No pasa nada. Eso es riqueza. Hay un mogollón de vinos, ¿no? Y se habla ahí de variedades y de tal. No pasa nada porque tengamos aceite. Ahora, el público lo que tiene que estar informado. Y el público, ¿qué le pasa? Porque el público en general, llega a un supermercado o a una web, pero vayamos a un supermercado y se encuentra una garrafa de 5 litros, aceite de oliva virgen extra. Otra garrafa de 5 litros, aceite de oliva virgen. Otra garrafa de 5 litros, aceite de oliva. Y otra de 5 litros, aceite de lujo de oliva. Todo tiene el término oliva. ¿Qué elige? La más barata. ¿Por qué? Porque lo único que le está diferenciando es el precio. Porque él no sabe distinguir virgen, extra, virgen, orujo, ¿lo veis? Si supiera distinguir, aunque tuviesen el mismo envase, tendría el argumento para elegir. Y a lo mejor llega y dice, no, espera, me voy a llevar un oliva y un orujo, porque voy a freír. Incluso lo voy a mezclar. No se puede mezclar allí, que sí, que lo mezcla en casa. Perfecto. Perfecto. Pero lo que tenemos que tener es... Claro, entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente ahora para distinguir? Pero claro, esto lo hemos trabajado nosotros bastante. Tratar de diferenciarte y distinguirte en un sector, o mejor dicho, en un mercado donde no sabe ni siquiera esas cosas básicas, pues es... Toda la promoción que se hace no es... En España, y eso acabamos de escribir un artículo en el periódico, toda la promoción, el dinero que nos hemos gastado en promoción, no ha tenido por objetivo que el consumidor sepa distinguir, para empezar. Más claro que el agua. Sí, ha servido, ojo, ha servido para abrir mercado, para el aceite español, ha servido... Pero para que los consumidores distingan, no, porque nosotros hemos repetido una encuesta que la podía haber sacado aquí, le ponemos 10 ítems. Esa encuesta la hicimos en el 2014. La hemos repetido en el 2026, está la cosa igual. Luego el dinero que nos hemos gastado en 10 años en promoción institucional no ha servido para eso. Insisto, yo he tenido que suavizar el artículo porque me lo manda un amigo mío, el otro catedrático de marketing de la universidad, y lo que decía que no había servido para nada. Digo, no hombre, no, esto hay que ser más riguroso. No más político. Hay que ser más riguroso porque es verdad que las campañas que se han hecho en algunos países, en las que han funcionado, entonces, pero no han servido. Pero ¿cuántos años nos costó? Y esto ya es una lucha mía interna. ¿Cuántos años nos costó que la propia interprofesional hablase de aceites de oliva? No de aceite de oliva virgen extra, de aceites, algo tan básico, ¿no? Porque si tú hablas de aceite de oliva y hay uno que se llama así en el mercado, el que sabe, sabe, pero el que no sabe, ya está. A eso es lo que yo me refería, por eso. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Primero, que estas cosas hay que analizarlas, segmentar los mercados, y desde luego no se puede conquistar un mercado con un virgen extra de entrada porque la gente no. A lo mejor se puede entrar con un oliva, incluso con blend de oliva. Esto es muy simple, tú le pones experimentación, tú pones tus segmentos de mercado, una representación de tus segmentos de mercado, le da a probar aceite, a ver qué le gusta. Y el que le gusta es el que le tiene que dar. Es el que le tienes que dar. Porque a veces aquí lo que ocurre es que tenemos siempre un defecto de oferta. La empresa que hace marketing, el verbo creer no lo pronuncian nunca, porque no puede tomar decisiones por el yo creo. ¿Cómo que tú crees? Tú habrás tenido que hacer, no te digo la palabra, tú habrás tenido que hacer, justifícame con un estudio. Esto, ¿no? Como si yo soy un directivo de la empresa, o Antonio, me llega alguien y dice, pues yo creo que aquí podemos bajar estos 2 euros, y digo, ¿y con 2 euros qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Vendemos más, nos posicionamos mejor, dame una razón. No voy a tomar una decisión de bajar estos 2 euros sin una razón.
Pues esto pasa igual, aquí se toman muchas decisiones desde la oferta. ¿Y cómo a esta gente no le gusta este producto? Oye, que yo lo hago muy bien. Pues cómpralo tú. ¿Has preguntado? Ya le he dicho antes, el marketing es comprender para poder vender, no es vender, porque si al final tienes que vender algo y presionar a vender, mal asunto, es porque el otro no lo ha hecho. Bueno, yo quería hacer varias preguntas en una. Creo que está un poco equivocado en el sentido de que hay un trabajo mal enfocado. Voy a dar un ejemplo. El tequila se ha vendido muy mal, ¿vale? ¿Cuál es la forma en que ha acabado y se ha educado al consumidor? Mostrando cómo se consume el producto. Una compañía que lo ha hecho muy bien es José Cuervo, y ha llevado al tequila a un alto nivel que en Estados Unidos, como se vende el tequila ahora. Antes, hace 10 años, el tequila era lo peor del mundo y ahora el tequila se vende un producto de lujo. ¿Por qué? Porque se ha llevado al consumidor a la casa. Y yo creo que le falta en España en general llevar al consumidor al productor. Y yo me impresionó su exposición, muy bonita, con un cabro del turismo y esa conexión de la demanda con la oferta. Sí, hablamos del oleoturismo. Del oleoturismo, pero muy... que ahí hay un sector, un mercado que hace falta mucho por vender, y en parte es por la culpa del sector tan desagregado que hay, en el cual hay demasiado productor pequeño y no un productor grande que pueda unir y vender ese producto y enseñar al consumidor a vender el producto. Yo voy a ser sincero, hasta la semana anterior no sabía consumir aceite de oliva, hasta que aquí me educaron y distinguieron el aceite de oliva. He ido a un montón de casas de oliva porque vengo de la Escuela de Hostelería de Aragón, de Iguayente. Entonces he ido a todas las olivos que producen, había ido a unas catas de aceite de oliva y todas se cometían el mismo error. No distinguían del bueno del malo. Te distinguía nada más por el nombre, que es un gran error, como lo has dicho, en el sentido de que todos ponen oliva. Yo no sabía distinguir un extra oliva, un oliva y un virgen. Entonces yo creo que el error está en no educar al consumidor, y la única forma de educarlo es llevando al consumidor al productor. Bueno, el oleoturismo... Te lo digo porque es el gran caso del aceite de tequila. Hay mucho... Ahora, si tú lo preguntas cómo se consuma, hay limón y sal. Y es un gran error. Un consumidor de tequila sabe el tequila con cerveza. El buen tequila. Sí. Le pones limón y sal para... Yo creo que lo bueno siempre es mejor solo. Un buen coñac es mejor solo, un buen ron es mejor solo, en mi opinión. Pero bueno, es una broma. Trabajando en cuestión de turismo, y soy turismólogo, yo aquí, incluso a nivel turismo, no hay ninguna ruta turística de oliva que sea factible. Que un turista, yo llegue y vaya a Jaén y yo solo pueda ir a cualquier olivar y me lleva al destino y pruebe todos los aceites de oliva. Sí hay, sí lo hay. Factible, a lo mejor no están bien comunicados. No sino que yo como turista, yo solo, sin medios de transporte, que no tenga que alquilar un coche yo propio, pueda llegar a los destinos. Sí hay. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, no los conoces porque la comunicación no la estén haciendo muy bien, a lo mejor hay un proyecto que a lo mejor a veces las cosas estas lo que tiene que canalizarse en una plataforma, ¿no? Es decir, sería ideal que todos los proyectos de oleoturismo, toda iniciativa de oleoturismo que hay en Andalucía, en España, estuviese en, no sé, en la página web del ministerio, donde sea, de turismo, que dijese iniciativa de oleoturismo tal y cual, ¿no? Si nos pondría la cosa más fácil. Pero sí se está haciendo mucho en oleoturismo. Pero falta, o sea, te digo porque ese mismo sector pasa con el salmón de Jabú. Nosotros, como un experto en turismo, quisimos hacer la ruta de Jabú. No pudimos. O sea, tuvimos que alquilar forzosamente el coche, y ahí ya rompe en la estructura de un turista común. Quiero hacer la ruta, no hay nadie que te lleve. Un ejemplo clásico, y por eso digo lo de José Cuervo, es José Cuervo te lleva, José Cuervo, incluso los viñedos te llevan al viñedo, tú vas al lugar, te facilitan el acceso.
A lo que hoy es que hay una dificultad de acceso a cualquier persona para llegar al producto. Independientemente. Bueno, a lo mejor lo que tú planteas, a lo mejor con lo que como tú lo planteas, es decir, que tú estás en Sevilla y tú quieres hacer oleoturismo y no tienes coche propio y quieres que te lleve, a lo mejor eso no lo hay. No lo hay. Pero de iniciativa de oleoturismo es mucha, y además fíjate que el oleoturismo tiene una ventaja sobre el enoturismo, desde la perspectiva del marketing, hablo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no estoy muy interesado en ir a ver un viñedo, estoy interesado en ir a ver la bodega. Si yo viajaré y digo, quiero ver bodega, no viñedo. En olivar, depende de la época, pero si está en época de recolección, tiene mucho interés en que vaya a ver cómo se hace, cómo se recolecta. ¿Verás por qué? Porque, y esto hay gente que paga por eso. Hay gente que recolectan ellos o ven cómo recolectan y lo van grabando en un vídeo, porque de esa aceituna que tú has recolectado te puede llevar el aceite. De la uva que recolecta no te puede llevar el vino, porque el vino tiene que fermentar. Y esto que parece una tontería, hay gente que está dispuesta a pagar. Tú ves allí, le haces un vídeo y después dice Manuel Parra, ¿vale? Y yo tengo aquí un código QR donde aparece como yo estoy ahí recolectando, participando en eso. Bueno, pues eso hay gente que le da valor añadido, ¿eh? Y eso es un activo que tiene el oleoturismo que no tiene el enoturismo, ¿no? Pero sí se hacen cosas. Lo que pasa es que es verdad que en oleoturismo llevamos relativamente muy poco tiempo y en enoturismo estamos hace ya muchísimos años, ¿no? Pero sí, tú puedes irte, y no tienes que irte a Jaén, te puedes ir por Córdoba, Sevilla, seguro, y hay muchas iniciativas. Otra cosa es lo que tú estás diciendo, que no hayamos sido capaces, a lo mejor, de ponernos de acuerdo. Sería incluso ideal ponernos de acuerdo la gente de los vinos con la gente del oleoturismo, porque la gente puede estar interesada en ver una almazara y luego hacer una cata, y luego no quiere otra almazara. A lo mejor quiere ver una bodega de vino y hacer una cata de vino para ver la diferencia aquí entre una cosa y otra, ¿no? Eso sí nos queda. Claro. Creo que lo vamos a tener que ir dejando ya, porque nos van a echar. ¿Alguien quiere preguntar algo ya muy breve, muy breve? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Un placer.